do you ask somebody in Spanish what their job is? ¿Cuál es tu trabajo? Though it makes sense, nobody really says that. And also, if you ask without a context, it sounds a bit rude. I'm Spring Spanish Paulísima, and in this video you will learn how to ask a Spanish speaker what their job is in a friendly, non-weird way, the way we native speakers do it. Número 1. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? It's quite a different question from the American "what do you do?" or "what do you do for a living?" It literally translates as "to what do you dedicate yourself?" So, as you can see, it's not quite direct. It implies that you're asking a bit more. It's like, what takes most of your time? This question, in my opinion, works better than the rest of this list, but the others are very, very common as well. So you have to learn them. Chicos, ¿ustedes a qué se dedican? Él es policía, él es arquitecto, ella es estudiante y yo soy ama de casa. ¿Notaron? En español no necesitamos el artículo. We don't say él es un policía. Decimos él es policía. No soy un arquitecto, sino soy arquitecto. Paulísima, ¿a qué te dedicas? A la creación de contenido. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico al hogar. ¿A qué te dedicas? Estudio y trabajo. How are you guys doing? Have you subscribed to the channel yet? Si no, háganlo ahorita mismo. Número 2. ¿En qué trabajas? Ojo, en México y Latinoamérica no está mal visto hacerle a la gente esta pregunta. ¿En qué trabajas? Trabajo para el gobierno municipal. ¿En qué trabajas? En educación por internet. ¿Tú en qué trabajas? En una startup. ¿En qué trabajas? Yo no trabajo, me dedico a mi casa. Did you see why it's better to ask ¿a qué te dedicas? Yeah, sometimes people don't work, so their answer is like, I don't work. However, you will hear lots of people asking ¿en qué trabajas? Or even worse, la siguiente. Número 3. ¿De qué trabajas? ¿De qué trabajas? I don't like this question at all, as it translates as something like, of what do you work? However, people do use this question. It seems to me that it's a very young way to ask about someone's work. ¿De qué trabajas? De mesera. ¿De qué trabajas? De botarga. ¿De qué trabajas? De repartidor de pizza. Número 4. ¿Dónde trabajas? ¿Y qué haces? ¿De qué? Lo cual siempre es acompañado de la pregunta ¿y qué haces? O ¿y de qué? Also, not a very polite way to ask, but it's also not considered rude. Recuerda que todas las opciones que te doy en este video son frases prefabricadas que los hablantes nativos del idioma usamos todo el tiempo. They are chunks of Spanish that you can use to speed your way into fluency. There's a free list of chunks that you can download right there in the description. ¿Dónde trabajas? En Domino's Pizza. ¿De qué? De todo. ¿Dónde trabajas? En Spring Languages. ¿Y ahí qué haces? Enseño español e inglés. ¿Dónde trabajas? En un restaurante japonés. ¡Wow! ¿Y ahí qué haces? Soy la hostess. Número 5. ¿En qué industria trabajas? ¿En qué industria trabajas? Esta frase sí me gusta. Me gusta porque es una forma más elegante de averiguar los intereses de una persona sin preguntar por su puesto. However, this question assumes that, the other person works. What if they don't? Usualmente esta pregunta la hacemos cuando de alguna forma ya sabemos que la persona sí trabaja. Estoy cansadísima de la oficina, necesito vacaciones. Sí, yo también. ¿En qué industria trabajas? Mi jefe me tiene hasta acá. Uy, lo siento. ¿En qué industria trabajas?
También puedes decir, ¿en qué industria estás? Estoy considerando seriamente un cambio de carrera. ¿Ah, sí? ¿En qué industria estás? Estoy en telecomunicaciones. Once you find out what their job is, then you have to start talking about your own job. Learn how to do that in the next part of the lesson here.